En el video pasado hablé sobre la importancia de los yonkos en esta historia. Dentro mencioné también que los Road Poneglyphs le dan un plus al mismo tiempo a muchos elementos que andaban sueltos, pero no se trata simplemente de eso. Es por eso que hoy veremos los Road Poneglyphs le dan sentido a One Piece. Para empezar, tengamos en cuenta un poco del contexto del mundo de aquí, así como también de lo que motiva a los personajes de la serie, ya que en Zu estas dos cosas tienen mucho que ver. Y si hoy en día tenemos la atmósfera que tenemos y los siguientes arcos son lo suficientemente buenos para cerrar esta historia, será en gran parte al cómo se trataron las cosas en Zu, arco que involucra muchas cosas y en muy poco tiempo. Dentro de él tenemos desde el Raizo está a salvo hasta el cómo salimos con un objetivo claro, pero sobre todo con la mirada en los nuevos horizontes. Y esto es gracias a dos elementos que se tratan aquí, y estos son... Desde que los conocemos, se da a entender que su contenido era importante, y que aparte del viaje de un pirata, esta historia tenía alguna capa más, una que servía para construir más el mundo, ya que pensar en armas ancestrales y una historia oculta era interesante, pero solo hasta ese punto, no estaban implícitas en el viaje de Luffy. Sí es cierto que de vez en cuando Robin encontraba alguno, pero nunca se trató de un elemento indispensable. En Water 7 también nos hablan del siglo vacío, y su relación con las armas ancestrales, al igual que en el pasado de Robin, donde nos ponen en contexto de varias cosas, tanto de cómo el gobierno intentaba ocultar y frenar el estudio de la historia, así como también el cómo podían condenar la vida de una niña por simplemente saber leerlos. Entonces quedaba pensar que, ok, primero esto, luego lo otro, y sí, estaba más que claro que estábamos hablando de algo peligroso para ellos. Con el paso del tiempo llega Marineford, donde el mismísimo Barba Blanca menciona que quien llegue a ser el rey de los piratas deberá ir directamente contra el gobierno, y aporta su grano de arena a ello. Si lo vemos todo desde arriba, nos damos cuenta que con el tiempo la cosa se fue relacionando con otros aspectos, y que poco a poco nosotros como piratas deberíamos estar más interesados en aquella historia. Primero es algo random que nos cuentan en Arabasta, luego relaciona las armas con el siglo vacío, y el peligro que este significaba para el gobierno. Y por último, Barba Blanca unía todo eso al camino del rey de los piratas. Pero definitivamente, solo era una idea, porque no había con qué terminar de consolidar ese enorme contexto. Y para eso llegan los Road Poneglyphs. Como mencioné en el video pasado, el viaje cambia bastante a medida que avanzamos. En el camino, perdemos de vista los Chichibukais para centrarnos en los yonkos. Pero en una historia tan larga y con tantos elementos flotando por ahí, el simplemente perseguir yonkos por el mar era una situación contraproducente para el cómo se venía contando todo, y haría que el viaje sea una cosa repetitiva y sobre todo muy simple, porque tantas cosas no se pueden resolver simplemente peleando. Aquí hay historia detrás, personajes importantes que pelearon por algo, pero que aún no teníamos tan claro para qué servían, y las respuestas llegarían con estas piedras. Pero antes veamos... Desde el inicio, Roger se presenta como el gran pirata que alcanzó a tener un gran tesoro. ¿Y qué es esto lo que inspira a tanta gente a correr al mar? Y el que no se especifique qué cosa es lo que había, ayuda a que cada pirata se haga una idea de lo que busca, teniendo así su propio concepto de lo que significaba el viaje. Aún así, durante mucho tiempo, Roger no dejaba de ser el tipo de las intros, porque aún era muy temprano para empezar a explicar más de él, ya que esto fue progresivo, y mientras van pasando los arcos, se nos va dando una idea de lo que era este tipo. Y esto llega concretamente en Marineford. Aquí, Roger se parte en muchos pedazos, porque se muestra cómo lo ven muchas personas. Está la perspectiva de Ace cuando rechaza a su padre al pensar en lo que le hizo pasar y también en dudar si hizo bien en seguir viviendo, porque sus pasos solo parecían empeorarlo todo. También está la de Barba Blanca, al ver cómo se le iba la vida y darse cuenta de la importancia de transmitir la información e inspirar a los demás tal cual lo hizo su viejo rival. Tenemos también la de Luffy e incluso la de Garp, con todo su conflicto acerca de su nieto y el cómo no sabía a qué aspecto de su vida responder. Y ejemplos de sí hay varios en este arco, En general, Roger cumple la función de aquella figura inalcanzable, aquel lugar que de entre tantos solo uno llegaría a ocupar, pero que a medida que avanzabas te ibas haciendo una idea de lo que representaba realmente. Entonces se preguntarán, ¿a qué viene Roger en todo esto? Y bueno, pasa que en Zu ambos elementos de los que hablé hacen match, y el catalizador y producto de todo esto son los Road Poneglyphs, porque cuando pensábamos en estas cosas, más o menos podíamos creer que la historia oculta era bastante importante. En Ohara nos explican también que sí, es cierto que el gobierno está metido en todo esto,
y que el sistema puede estar podrido. Pero a un pirata random, ¿qué le importaba esto? Si como vimos antes, el viaje durante la primera mitad era simplemente ir de isla en isla. A nosotros, claro que nos importa, porque después de todo teníamos a Robin en el barco. Los demás supernovas podrían estar sentados 25 años viendo esta cosa y no llegarían a nada. Y Roger seguía siendo esa figura, pero no sabíamos exactamente cómo era que había conseguido ser el rey. Sin embargo, desde que Inuarashi nos explica para qué sirven, es que entendemos todo. El por qué Roger en todos estos años fue el único en conseguir llegar a aquella isla, y también aclaraba todos esos puntos de vista sobre él, y ayuda a darnos una idea más firme de lo que era este tipo. También estaba el por qué Barba Blanca relacionaba tanto a la cima con el revelar la historia e ir en contra del gobierno. Incluso el por qué siquiera existían los yonkos, y cómo ninguno de ellos en estos años aún no había conseguido llegar a la meta, ya que el ser considerado yonko te daba un estatus importante y también significaba poder, pero realmente era gente estancada, que no podía dar ese salto al siguiente escalón, ya que habían otros piratas igual de cerca que ellos, pero que tampoco podían seguir avanzando, y solo les quedaba mover cosas para intentar conseguir los poneglyphs rojos y también esperar a que los nuevos piratas lleguen detrás de ellos para destrozarlos. Aparte, establecía un camino fijo a seguir, y nos mostraba que cada paso, de ahora en adelante, debería tomarse con mucha antelación, y cuidando cada detalle, porque estos yonkos podrían borrarte del mapa si intentabas quitarles aquella información tan valiosa. Y hablando del camino, también hay que tener en cuenta qué pasaría al llegar a esta isla, ya que se pone sobre la mesa que el alcanzar Locktail implicaba conocer sobre el siglo vacío, aquel elemento de la historia que tanto tiene que ver con el gobierno. Una organización que a estas alturas como pirata ya debía saber representaba todo menos la justicia, y que durante tanto tiempo tuviste detrás. Y aquí hay que pensar en algo, porque a primera vista uno pensaría que el involucrarte en la historia e ir contra el gobierno al conocer toda la verdad sería algo libre a decisión del pirata que llegue aquí. Quizá basta con estar ahí para conseguir cumplir tus sueños. Quizá alguien tan empapado con el contexto del mundo como Luffy o Law podría llegar a interesarle algo como esto. O quizá también alguien como Kid podrían interesarle mucho esta idea. O quién sabe, quizá Marilloa tiene algo y es obligatorio ir para allá, con ayuda de elementos externos. Aún así, también tengamos en cuenta los dos posibles caminos que podrías tomar en esta situación. ¿Escogerías simplemente llegar a la última isla? ¿Acaso solo eso te haría ser el rey de los piratas? ¿O por otro lado, ibas a interpretar la historia y en base a ello irías a atacar al gobierno, ya que al hacerlo trascenderías a algo más, lo cual desde un principio hizo aquella figura a la que tanto quisiste alcanzar? Por lo que el llegar a Roger no significaba simplemente pisar Locktail, sino que también el generar un impacto en todo el mundo y en contra del gobierno. Como dije, los elementos que Oda iba presentando con el paso del tiempo iban tomando importancia, así como enlazándose poco a poco, y aquí no fue distinto. Los Road Poneglyphs engloban muchas cosas, pero aún faltaría ver cómo funcionaban juntos en palabras del mismo Roger. El flashback de Oden, donde nos cuentan su experiencia con Barba Blanca y Roger, es quizá el más importante hasta ahora. Entre tantas cosas positivas está el cómo vemos a Roger explicar que no se conformaba con una respuesta tan simple, sino que debía haber algo más allá, y que con el tiempo consiguió descifrar estas piedras, incluso yendo hacia atrás para encontrarlas, y que al final estos esfuerzos lo llevaron a aquel sitio tan especial. Esto ayuda también a despejar muchas dudas de él, por si aún nos quedaba alguna de estas perspectivas grabadas, y todo este flashback nos habla del viaje de Roger y el cómo los Poneglyphs eran tan importantes para el camino de cualquier otro pirata. Y hablando de piratas, también me da a pensar en que si nosotros a estas alturas nos hicimos una idea de lo que se necesita para llegar a la meta, que era lo que impedía a Shanks serlo desde mucho antes. Entonces, de entre muchos caminos, podría pensar en que Shanks dejó de ser pirata por algún tiempo, o quizás siguió detrás de One Piece justo después de la muerte de Roger. De ser así, ¿por qué no lo consiguió en tanto tiempo? Obviamente están elementos como el que Roger pregunte por la sirena esta cuando pasó por la isla Yojin, y también las demás armas ancestrales que a estas alturas ya están muy bien relacionadas. Pero, ¿qué tan necesarias eran? ¿Acaso, como mencioné, el ser el rey pirata significa más que llegar a esta isla? Por lo que necesitarías esperar una serie de acontecimientos para actuar. Como ven, esto se presta bastante al cómo se están dando las cosas actualmente, y aunque es gracias a la información de los Road Poneglyphs, es muy temprano para profundizar en esto, así que dejemos que la historia avance más. Entonces, ¿se imaginan todos los acontecimientos desde Pan Hazard hasta ahora sin conocer nada acerca de estas piedras?
Evidentemente estaríamos navegando sin brújula. ¿De qué serviría un Luffy Yonko con una recompensa incluso mayor a la de Roger si no tuviéramos más información? Claramente aquí aún falta sumarle a Shanks y Teach, porque el primero, pues él ya sabía sobre el camino que se tenía que seguir. No creo de ninguna manera que Shanks no haya conseguido copiar los poneglyphs a Kaido y Big Mom en algún momento. Recordemos que no necesariamente se debe provocar una guerra para estas cosas, ya que hay opciones. Yo creo que el gobierno entra en esto sí o sí, pero bueno. Sobre Teach tampoco tengo claro nada. Conociéndolo quizás hasta podría estar buscando otra forma alternativa para conseguir información, pero está claro que estas piedras van a seguir definiendo el desarrollo de las cosas en adelante. No sé si encontremos algo para reemplazarlas si pierden importancia. Creo que su función actual es perfecta, y al menos yo no lo movería, porque ya enlaza bastantes puntos importantes de la serie. Y ya, muchas gracias por estar aquí. Recuerda ir a ver el video anterior porque se complementa con este. Y creo que nada más. Dale like si te gustó, comparte por ahí y esas cosas. Nos vemos a la próxima. Chau chau.